La casa del horror. Recuerdo claramente aquella noche oscura y tormentosa en la que un grupo de amigos y yo decidimos explorar una casa embrujada que todos en el pueblo aseguraban estaba maldita. La curiosidad y el deseo de experimentar algo aterrador nos habían llevado hasta ese punto, pero lo que vivimos en esa casa superó cualquier expectativa que pudiéramos tener. Éramos 5 valientes intrépidos dispuestos a enfrentar lo desconocido. La casa estaba ubicada en un extremo del pueblo, apartada de cualquier otra construcción. Su aspecto exterior era siniestro, con ventanas rotas y pintura descascarada. Se decía que había sido el escenario de innumerables tragedias a lo largo de los años. Al cruzar el umbral de la puerta, una sensación de malestar nos invadió. El ambiente era pesado y parecía que el aire mismo estaba cargado de energía negativa. A medida que avanzábamos por los oscuros pasillos, nuestros corazones latían con fuerza y la tensión se podía sentir en el ambiente. La casa crujía y parecía susurrar en nuestras mentes, como si estuviera tratando de comunicarse con nosotros. La primera señal de que algo sobrenatural estaba sucediendo fue cuando una puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, dejándonos atrapados en una habitación pequeña y lúgubre. La desesperación nos embargó mientras intentábamos abrir la puerta sin éxito. Los golpes desesperados y los gritos no obtuvieron respuesta. Nos sentíamos como ratones atrapados en una trampa. A medida que pasaba el tiempo, los fenómenos extraños se volvían cada vez más intensos. Sombras se movían rápidamente por las esquinas, murmullos ininteligibles llenaban el aire y nuestros sentidos se agudizaban ante cualquier ruido. Sentíamos la presencia de algo que no podíamos ver pero que sabíamos que estaba ahí, acechándonos. Uno de nosotros, Daniel, fue el primero en ser afectado directamente por la presencia sobrenatural. Comenzó a actuar de manera extraña, sus ojos se vidriaron y su voz se volvió gutural. Sus palabras eran incomprensibles y su cuerpo convulsionaba sin control. Era como si algo hubiera tomado posesión de él. El terror nos paralizó mientras luchábamos por encontrar una forma de ayudarlo. En medio del caos, encontramos un sótano oculto bajo una trampilla en el suelo. El hedor a humedad y moho nos golpeó al descender por la escalera. La tenue luz de nuestras linternas apenas iluminaba la oscuridad opresiva del lugar. Fue allí donde descubrimos un altar macabro, rodeado de velas apagadas y símbolos desconocidos grabados en las paredes. En ese momento, una fuerza invisible nos arrojó contra las paredes y nos arrastró por el suelo. Sentíamos que estábamos siendo arrastrados hacia lo desconocido, hacia una dimensión de horror inimaginable. La desesperación se apoderó de nosotros mientras luchábamos por nuestra vida. De alguna manera, logramos liberarnos de aquella fuerza invisible y corrimos hacia la salida. Nos tropezamos y caímos, pero el miedo y la adrenalina nos impulsaron a levantarnos y seguir adelante. Finalmente, logramos salir de la casa embrujada, jadeantes y temblando de pies a cabeza. Mientras nos alejábamos, miramos hacia atrás y vimos cómo la casa se estremecía y temblaba como si estuviera viva. Escuchamos lamentos y gritos que nos helaron la sangre. Sabíamos que algo malévolo y sobrenatural habitaba en ese lugar, y que habíamos estado al borde de convertirnos en sus víctimas.
Desde aquella noche, ninguno de nosotros ha sido el mismo. Pesadillas recurrentes, sombras acechantes y un miedo constante nos han acompañado en nuestras vidas. Nos han advertido de no hablar sobre lo sucedido, porque aquellos que se enteren de nuestra experiencia correrán el mismo destino. La casa embrujada sigue en pie, un recordatorio sombrío de la maldad que yace en su interior. Aunque hayan intentado sellarla y mantenerla alejada del mundo, su influencia maligna continúa expandiéndose, atrapando a todos aquellos que osan adentrarse en sus oscuros pasillos. Así que, te lo advierto, si alguna vez escuchas hablar de una casa embrujada en el pequeño pueblo donde vivimos, no te acerques. No te dejes seducir por la curiosidad o el deseo de experimentar el miedo real. Porque una vez que cruzas esa puerta, no hay vuelta atrás y te enfrentarás a terrores que te perseguirán por el resto de tus días.